Capítulo 21. Madres maldición, Neji. Me lo estás poniendo difícil, dijo Yasi en cuanto regresaron a casa. ¿Qué hago contigo? Una cosa es presionar a Hinata y otra muy distinta es meterse en una pelea en la escuela. ¿En qué estabas pensando? Los Hyuga tenemos una reputación que mantener. No debes mancharte con gente común como Rogue. Me atacó, respondió Neji. ¿Qué podía hacer? ¿Has visto tu cara? Yasi le lanzó una puñalada a Neji que lo hizo encogerse. ¿Cómo pudiste dejar que pasara eso? Eres mejor que eso. Neji frunció el ceño. ¿Vas a activar el sello? Era el único castigo adecuado que se le ocurría. Aunque quería que Yasi lo usara contra él por despecho, tenía mucho miedo. Todos los miembros de la rama temían la activación del sello. Yasi dudó, apretando los labios hasta formar una fina línea. No, no puedo. Por respeto a tu padre, no lo haré. Respeto, qué poco significaba. Si Yasi respetara al padre de Neji, todavía estaría aquí, pensó Neji con amargura. Entonces, ¿qué harás, tío? Venga conmigo. Neji se levantó y siguió a Yasi adentrándose en su casa. El camino le resultaba familiar. El miedo empezó a apoderarse de él. Tío, este es, Yasi levantó una mano para silenciarlo. Silencio. Creo que ya has hablado suficiente. Neji apretó la mandíbula y castañeteó los dientes. Se detuvieron frente a la habitación de su madre. El sudor le cubría la frente y le empapaba la diadema. ¿Va a delatarme a mi madre? Por un momento, Neji se alegró. Quizás su madre se enojaría lo suficiente como para reaccionar. Golpearlo, gritarle, lo que fuera. Quizás valiera la pena. Sujin-san, voy a entrar. Yasi abrió la puerta y vio que la madre de Neji, Sujin, no se había movido de su sitio habitual junto a la ventana. Si Neji no se equivocaba, seguramente también dormía allí. Voy a dejar a Neji aquí, si te parece bien. ¿Qué? Neji se giró para mirar a Yasi. Tío, no puedes. Sintió la mano de su tío en la espalda, empujándolo hacia el interior de la habitación antes de que finalmente le cerrara la puerta en las narices. Neji se apresuró a intentar abrirla, pero estaba cerrada con llave. Cerrado. Por fuera. Neji consideró derribar la puerta, pero eso solo empeoraría la situación. Con un suspiro, Neji encaró a Sujin. Ella no lo enfrentaría. ¿Por qué no me miras? Preguntó. La sangre le hervía en las venas. Nunca estaría allí si pudiera evitarlo. Así como Sujin lo evitó tras la muerte de Isashi, Neji la evitó a ella. Deja de mirar por esa estúpida ventana y mírame, madre. Se movió un poco, pero su mirada no se desvió. Observaba a los pájaros por la ventana. Le di una paliza a un niño, continuó Neji. Se acercó a ella con los puños al descubierto. Mi mejor amigo. Le dije que era débil. Tú eres débil, madre. ¿Lo sabes? La mirada de Sujin bajó. Había un florero en el alféizar de la ventana. De vez en cuando, algún miembro de la rama reemplazaba las flores. Neji solía hacerlo por ella cuando quería. Los girasoles eran sus favoritos. Iluminaban la habitación. Incluso cuando estaban fuera de temporada, la floristería de Yamanaka las importaba de otras regiones. Padre quería que viviéramos, pero ¿qué clase de vida es esta? Neji señaló a su alrededor. El resto de su habitación estaba vacía. Solo tenía lo esencial. Ni siquiera parecía habitada. Si no fuera por su olor, que estaba por todas partes, si Sujin hubiera sido invisible, la habrían confundido con una habitación vacía. Bien podría haber sido invisible. Isashi pudo haber muerto, pero Sujin era un fantasma. Solía estar tan llena de vida. Estaban tan felices juntos. Él sentía su dolor más que nadie, Neji era quien mejor lo comprendía, salvo que Sujin se negaba a compartirlo. Lo guardaba en su interior y dejaba que la destrozara a costa de las relaciones que había dejado. Neji golpeó el jarrón con la mano, haciéndolo estallar al caer al suelo. El agua se filtró en sus sandalias. Por un momento, Neji pensó que lo había imaginado. Sujin se movió. Se giró y miró el cristal roto. Frunció el ceño.
Extendió la mano para intentar limpiarlo, pero solo se cortaría las manos. Sin embargo, no la afectó. Tink, tink, tink. Sujin tomó el vaso y lo guardó en la palma de su mano. El ruido de los fragmentos de vidrio chocando llenó los oídos de Neji. Observó cómo la sangre goteaba de sus dedos. Quizás no era un fantasma después de todo. Los fantasmas no sangran. Jiraiya se arrepintió de haber interferido en la vida de Tenten. Si te involucras, cargas con la responsabilidad, algo que Jiraiya deseaba menos desde que los Sannin se separaron. Si hubiera querido responsabilidad, se habría convertido en Hokage. Pero no, tuvo que ayudar a una pequeña niña que instintivamente se aferró a él. Él no era Tsunade, pero era lo más cercano a Tsunade que Tenten podía llegar a ser. Lo mejor que podría aprender a no conocer a sus héroes fue el que Tsunade. Tsunade en ese estado sin duda le rompería el corazón. Así que Jiraiya tuvo que hacerlo por ella. Sabía de primera mano cómo se sentía ver a Tsunade en su camino de autodestrucción. Tenten no necesitaba presenciarlo también. Tampoco es que Jiraiya hubiera sido una buena figura a la que admirar. Ella necesitaba a alguien más. Tal vez podría convencer a la madre de Tenten para que la aceptara nuevamente. Al menos, esa era su mentalidad al obligarla a reunirse con Lady Faian. Ah, sí, Lady Faian. La cortesana más hermosa e inteligente de toda la aldea. La práctica era anticuada, pero muchas partes de la aldea se entregaban a su historia. Konoha era una aldea de pasado y presente. Al reunirse con Lady Faian, uno pagaba simplemente por estar en su presencia. No tocaba a sus clientes. Solo les brindaba la compañía que anhelaban a través de la conversación. La mayoría nunca llegaría a presenciar su belleza, por falta de recursos económicos. En ese momento, Jiraiya no tenía mucho dinero. De todas formas, ninguno para gastar en algo así. Tenten era una niña simpática y todo eso, pero él no iba a gastar una fortuna en ella. Afortunadamente, Jiraiya era bastante famoso. O infame, según desde donde se lo mire. ¿Cómo podría Lady Faian negarse a tener una conversación fascinante con uno de los legendarios Sannin? Sin embargo, Lady Faian se decepcionó rápidamente y miró a Jiraiya con incertidumbre mientras él se sentaba frente a ella en la mesa de té. ¿Qué? ¿No te gusta lo que ves? Sé que puedo ser muy difícil de manejar, bromeaba Jiraiya. No eres lo que esperaba, admitió Faian. Sin bajar la vista, le sirvió una taza de té. Al igual que Tenten, su cabello era castaño, con un tono más intenso y oscuro. Sus rasgos faciales eran más difíciles de distinguir debido al maquillaje recargado que recordaba al de una geisha. Sin embargo, esos ojos eran inconfundibles. Tenten era su hija. ¿Qué puedo hacer por ti, legendario Sannin? Preguntó Faian. Pareces un hombre que sabe lo que quiere. Sí, tomó un sorbo de té. De no ser por la titánica tarea que le aguardaba, ahora habría sido el momento ideal para investigar. Los personajes femeninos de Icha Icha eran fieles a la realidad. ¿Por casualidad tienes una hija? Jiraiya sabía que era cierto. Madame Yamada se lo dijo personalmente cuando le preguntó. Solo quería ver la reacción de Faian. Su mirada se endureció. ¿Qué quieres? Preguntó con dureza. Un amigo de un amigo me dijo que una niñita se siente un poco sola sin su madre, respondió Jiraiya. Mantuvo un tono desenfadado, a pesar del tema delicado. Tenten, ¿verdad? Deberías agradecerme. Yo la envié a la escuela. ¿Quiere ser ninja? Al diablo con los ninjas. Jiraiya estaba perplejo por decirlo menos. Hacen promesas de establecerse pero nunca las cumplen. Debes estar hablando de su padre, observó Jiraiya. ¿No está muerto? Faian negó con la cabeza. Peor. Se escapó. Así que Madame Yamada mentía a favor de Faian. El padre de Tenten no estaba muerto, simplemente estaba muerto para ellos. ¿Hay alguna posibilidad de que vuelvas a conectar con Tenten? Es decir, la vida que lleva ahora mismo no puede ser la que imaginaste para ella. Jiraiya hizo todo lo posible por acallar las imágenes de Naruto en su mente. El chico que vivía solo.
El chico que lo necesitaba. ¿Y vivir conmigo sería mucho mejor? Preguntó Fan retóricamente. Está mejor sin conocerme. No necesita estar atada a mi legado. Deja que Tenten se convierta en una mujer independiente. Ella quiere ser como Lady Tsunade. Hirai ya no estaba seguro de por qué dijo eso. Simplemente salió de sus labios. Le importaba tanto Tsunade que sentía una atracción innata por Tenten. Pero no pudo hacerlo, no pudo ser la figura paterna de ella. Le falló a Naruto y su vergüenza era insoportable. Entonces déjala. Capítulo 22. Honoríficos. Lee se sentía un poco más optimista de volver a la escuela. Cumplió su castigo y todo estaba en orden con su madre y su maestra. Al final, no se enojaron tanto con él. Mientras Lee trabajara en su autocontrol y no volviera a ocurrir, estaría bien. Con algo en que concentrarse, Lee siempre se sentía mejor. Casi nada podía arruinarle el día. Solo que, ahora tenían prohibido usar la azotea para almorzar. La puerta que daba a la azotea estaba cerrada, así que Lee y Tenten tuvieron que decidir dónde almorzar. Neji ni siquiera se molestó en aparecer. Lee intentó disimular su decepción. Era lógico que no viniera, no después de lo de ayer. Con el frío, los estudiantes optaban por comer en las aulas. Era una opción poco agradable. Lee prefería aguantar el frío que sentarse en un aula llena de chicos que se burlaban de él. A veces intentaba ser cordial, pero últimamente preferían ignorarlo, como si no estuviera. Daba igual, al menos aún tenía a Tenten. Pero no fue lo mismo con solo ellos dos, ¿verdad? Puede que empezara así, pero no duró mucho. ¿Vamos a buscar a Neji-kun? Le sugirió Lee a Tenten mientras bajaban las escaleras. Tenten había dejado de usar el honorífico al aminorar el paso. Neji no quiere hablar contigo ahora mismo. Ya veo, frunció el ceño Lee. Tienes razón, vámonos. Al salir, el aire frío los azotó con fuerza, azotándoles el pelo. No fue tan malo una vez que pasaron un rato allí y se acostumbraron. Valió la pena, se dijo Lee. Se acomodaron al pie de un árbol, con la espalda contra la corteza. Tenten apenas había abierto su lonchera cuando Lee se volvió hacia ella. Tenten-chan, solo Tenten está bien. Ah, cierto. Iba a preguntar si seguíamos siendo amigos, a pesar del frío, Lee sudaba nerviosamente. Supongo que debería preguntar cómo seguimos siendo amigos, considerando lo unidos que parecen estar tú y Neji-kun. Tenten echó la cabeza hacia atrás. Algunos mechones de su cabello se engancharon en la corteza del árbol. He estado pensando un poco, dijo. Lo que sea que esté pasando entre tú y Neji no tiene nada que ver conmigo. Levantó la vista al cielo. No me ha hablado de eso hoy. Simplemente trabajamos juntos como siempre. A Lee le pareció bastante extraño lo diferente que era el trato que Neji daba a Tenten. Si se trata de clase, Tenten estaba en una situación similar a la suya. Neji los superaba a ambos. Quizás era porque Tenten era chica. Había oído que el clan Hyuga era anticuado, Neji no se habría metido con una chica, ¿verdad? Aún así, esa explicación no le parecía del todo correcta. A veces, continuó Tenten, parece que quiere decirme algo, pero siempre se detiene antes de que las palabras salgan de su boca. Está sufriendo. Algún día descubriremos qué es, estoy seguro. Siempre estaremos ahí para él. Lee sintió que el corazón se le llenaba de lágrimas, levantó la mano y el pulgar. Es una promesa. ¿Verdad, Tenten-chan? Tenten bajó la cabeza y se rió un poco. A Lee le quebró un poco el ánimo. Se desanimó. ¿Qué? ¿Qué pasa? Idiota, dijo ella, te dije que me llamaras simplemente Tenten. Xgui-sensei esperaba a Lee al terminar la escuela. El chico se iluminó al verlo, como siempre. Tras su acuerdo con Rizunu, ella permitiría que Gui se acercara a Lee. Eso significaba que Gui podría enseñarle muchas más lecciones de vida. Hola, sensei. Saludó Lee, agitando la mano con entusiasmo. ¿Algún entrenamiento especial hoy? Estaba pensando que, antes de que haga demasiado frío y el lago se congele, podría empezar a entrenarte en el control del chakra, dijo Gui.
Luego, levantó el dedo índice bruscamente en una pose dinámica. Señaló a Neji al salir de la escuela. Pero primero. Misión número 1. Disculparse con Neji-kun. A Lee le ardían las orejas de vergüenza. La simple mención de su nombre atrajo la atención de Neji. Gui-sensei era difícil de ignorar. ¿Y tú? Gui se giró hacia Tenten, señalándole la espalda mientras ella se alejaba. No te vayas. Tenten se quedó congelada en seco. Vamos a arreglar esto, declaró Gui. Ahora mismo. Dejó caer la mano a un costado, sonriendo. De acuerdo, Lee. Tienes la palabra. Lee miró por encima del hombro. Neji lo esperaba, aunque no tenía muchas opciones. Lee se tragó sus inhibiciones y caminó hacia él, dejándose caer al suelo. Inclinó la cabeza hasta que su frente rozó la tierra. Los moretones de ayer le escocían. Neji-kun, lo siento mucho. Por favor, perdóname, quiero que todo vuelva a ser como antes. No sé qué hice para que te enfadaras tanto, si tan solo me lo dijeras. Neji se puso rígido. No agachó la cabeza para mirar a Lee. Solo tenía la mirada fija en él. También lo siento por Tenten por tener que ver eso. Solo puedo imaginar el miedo que sentiste. Me siento tonta por solo darme cuenta del problema en el que te metí. A Tenten se le quedó la respiración atrapada en la garganta. No esperaba que le pidieran disculpas. No tienes que decir nada ahora, Yoku te perdono, dijo Neji rápidamente. Lee levantó la cabeza del suelo y abrió mucho los ojos. ¿Qué? Yo también me disculpo. Ahora, si me disculpan, Neji hizo una breve reverencia. Tengo que ir a casa, mi tío me espera. No debo perder el tiempo. Lee se puso de pie de un salto. Espera. Neji. Neji se giró bruscamente y su cabello se agitó. ¿Seguimos siendo amigos? Por un instante, la fachada de Neji se quebró. Frunció el ceño. Ojalá pudiéramos, dijo. Pero no creo que el destino lo permita. No con tanto peso sobre sus hombros. Adiós, Lee. Eso no tiene sentido. Destiny, ¿de qué está hablando, sensei? Lee miró a Gui. La visión de Neji-kun sobre el mundo es bastante anticuada, es decir, no es muy juvenil, explicó Gui. Vio que Tenten intentaba escapar, ya que no tenía cabida en la conversación, y la llamó. No tan rápido, Tenten-chan. Ah, claro. Se giró e hizo una reverencia. Te perdono, Lee. Gracias, Tenten. Tenten se puso de pie. ¿Puedo irme ya? Tenía trabajo que hacer. Gui no había ido a los baños hacía tiempo. Sus ingresos extras se habían esfumado. Gui sonrió con suficiencia. Creo que querrás esperar esto. La ropa y el cabello de Tenten se agitaron por una nube de humo a su espalda. Se proyectó una sombra que bloqueaba el sol. Con cautela, Tenten miró para ver qué era lo que proyectaba la sombra. O mejor dicho, ¿quién? Eres tú. El único, legendario Sanimi sabio de la montaña Sapo. Jiraiya le sonrió con orgullo, con los ojos cerrados. Hola, Tenten-chan. Sin embargo, su jovialidad no le hizo ninguna gracia. Tenten arrugó la cara en señal de desconexión. Ni hablar, refunfuñó. No puedes hacer esto. No puedes simplemente decirme que no confía en ti y luego volver bailando. Querías irte, así que vete. Tenten se abalanzó sobre él, con los puños al descubierto. Vete. Jiraiya la detenía simplemente dándole un golpe en la frente a Tenten mientras ella atacaba. Ninguno de sus golpes impactó. Fue una exhibición bastante patética. Tienes razón, me voy, dijo. Pero hay algo que quiero darte. Querías que te enseñara algo, ¿verdad? Sostenía un pergamino en la otra mano. Toma. Averigua cómo abrir esto y te enseñará los fundamentos del Fuinjutsu. Los golpes de Tenten se ralentizaron. Fuinjutsu. Técnicas de sellado. Jiraiya le lanzó el pergamino. Y, a su vez, invocarlos de vuelta. No puedo quedarme para enseñarte mucho, pero puedo hacerte pensar. Tenten miró con asombro el pergamino que tenía en sus manos.
Y quizás si veo a Tsunade en mis viajes, pueda contarle algo bueno sobre ti. Jiraiya le guiñó un ojo, limpiándose la nariz. Tenten lo miró con ojos brillantes. ¿Te quedarías? Solo tienes un ratito. ¿Cómo podría decirle no a esos ojos? No puedo, dijo simplemente. No quería decir que no pudiera. De hecho, tengo que ir a algún sitio. Luego se dirigió a Gui con intención. Puedes decirle a Kakashi que hice mi parte. Dicho esto, se fue por donde había venido, envuelto en una nube de humo. Tenten se volvió hacia Gui, pergamino en mano. ¿Tuviste algo que ver con esto?, observó. Era más una afirmación que una pregunta, pero Gui jamás lo diría. Normalmente tenía una respuesta para casi todo, pero se mantuvo en silencio, simplemente sonriéndole con los brazos en jarras mientras Lee parecía estupefacto. Lee no podía comprender cómo un Sannin podía tener algo que ver con Tenten. Tenten caminó hacia ellos. Al principio, sus pasos eran cortos. Luego, avanzó a pasos más largos, con los brazos en alto. Gui-sama. Gritó al chocar con sus piernas. Tenten no lloró, pero su voz tembló al hablar. Gracias. Capítulo 23. Sobre hielo delgado como Gui prometió, comenzó a enseñarle a Lee a caminar sobre el agua. Y una y otra vez, Lee fallaba y terminaba empapado hasta los huesos. El chico estaba convencido de que era incapaz de hacer eso, igual que el ninjutsu. Pero Gui estaba decidido a que no fuera así. No era que a Lee le faltara chakra, sino que su cuerpo simplemente tenía dificultades para canalizarlo. Llegó el invierno y Lee aún no dominaba la técnica. El lago se congeló, tan hermoso como siempre, incluso en ese estado. Gui llevó a Lee a donde el hielo sería más delgado. Debía practicar allí para no caerse y mantener los pies ligeros como el aire. Aterrorizado, Lee se negó a soltar a su sensei. No te preocupes, Lee. Gui le dedicó una cálida sonrisa. Sus pies brillaban con un poco de chakra. Estarás bien, estoy aquí. Es como andar en bicicleta. Lee resbalaba como un cervatillo aprendiendo a caminar. Nunca he aprendido, se le cortó la respiración al casi caerse de culo. Por suerte, Gui lo sujetó. A montar en bicicleta. ¿En serio? Gui arqueó una ceja. Tenía sentido, ahora que lo pensaba. Lee no tenía a nadie que le enseñara, al menos, hasta que Gui apareció. Te enseñaré cuando vuelva el calor. Todo ese hielo congelando los caminos no sirve para un principiante. Los ojos de Lee brillaban ante la perspectiva de aprender algo nuevo de Gui. Su interés se apagó. Pero, sensei, no tengo bicicleta, dijo sin rodeos. Te compraré uno para las fiestas, prometió Gui. Le respondió con una sonrisa. Gui se había integrado a la familia Lee, por lo que era difícil imaginar un tiempo sin él. Había pasado casi un año desde que Lee empezó la escuela y lo conoció. Estaba creciendo tanto que era difícil no encariñarse con él. Rizumu le había dado permiso para llevar a Lee más a menudo, no solo para entrenar. A veces simplemente se divertían y jugaban. Como deben hacer un padre y un hijo. Por otra parte, Lee se mantuvo alejado de los problemas desde su pelea con Neji. Los dos chicos apenas volvieron a hablar, pero en cierto modo entendían el estado de su amistad. Se interrumpió indefinidamente. Lee aún tenía esperanzas en Neji. En cuanto a Tenten, Gui había logrado cierto avance con ella. Se abrió a él. Aún así, no era de las que se dejaban abrazar con fuerza, pero estaban trabajando en ello. Cada vez que Tenten se mostraba afectada, Gui simplemente se desbordaba de alegría. Todavía no se unía a él y a Lee, pero siempre se detenía a charlar cuando lo veía. Está bien, Lee dijo Gui finalmente. Te voy a soltar. Dio un paso atrás, soltándolo de los brazos. Lee tembló como una hoja desde donde estaba parado. Ahora, ven a mí. El chakra desvanecido impregnaba las plantas de los pies de Lee. Dio un paso y el hielo se quebró. Cuidado, hay que tener cuidado. Hay que ser ligero como el aire. Colocó suavemente el otro pie delante del otro. Esta vez no hubo grieta. Continuó el proceso y, por un instante, lo logró. El destino, sin embargo, tenía otros planes.
Kakashi, el viejo amigo y rival de Gui, quien también tuvo el peor momento del mundo, apareció donde el hielo era un poco más grueso. Traía noticias. Su llegada desorientó a Lee y el hielo se abrió peligrosamente. El hielo cedió y Lee se tambaleó, tambaleándose hasta que se precipitó a través de él. «Uy», comentó Kakashi sin contemplaciones. «Lo tengo». Preparó las manos para soltar agua, y el agua en la que Lee se había sumergido brotó desde abajo, colocándolo sobre hielo más resistente. Con los dientes castañeteando, Lee estaba helado hasta los huesos. Gui corrió hacia él, deslizándose hasta quedar de rodillas. Que esta sea tu segunda lección, Lee. La primavera de la juventud nunca terminaba, después de todo. Usa tu chakra para alejar las partículas de agua, como cuando intentabas caminar sobre el agua. Es la misma idea, solo que por todo el cuerpo. Debería ser más fácil ya que no tienes que concentrar tu chakra. Ese sensei, tras atender a Lee, Gui miró a Kakashi. La expresión del Jonin era más seria de lo habitual, al menos por lo que Gui pudo ver. Conocía a Kakashi desde hacía tiempo como para saber qué emoción transmitía su singular mirada. El señor tercero desea verte, le informó Kakashi. Ya me han informado. Vamos a una misión. Ninguna pista, no podía hablar de ello delante del chico. ¿Cuánto tiempo? Preguntó Gui. El tiempo que sea necesario. Frunció el ceño. Acompaña a Lee a casa por mí. Gui se dirigió directamente a Lee, mirándolo fijamente. Voy a dejar el pueblo un rato, trapeador. Lee lo miró con los ojos muy abiertos. ¿Te vas? Gui asintió solemnemente. Pero volveré a tiempo para la primavera. Antes de que empieces la escuela, estaré allí. Le dedicó a Lee su sonrisa ganadora antes de alardear de su aprobación. Antes de irse, le dio un cariñoso codazo en la nariz antes de desaparecer. Eso solo dejó a Lee con Kakashi. Por alguna razón, Kakashi sintió como si estuviera cuidando niños nuevamente. La extraña pareja caminaba junta, mientras Lee los guiaba. Era más que capaz de volver a casa solo, pero si eso tranquilizaba a Gui, Kakashi estaba dispuesto a acompañarlo un rato. Era el momento perfecto para leerlo. Sus ojos recorrieron perezosamente las páginas mientras le estiraba el cuello para mirar a Kakashi, un hombre con aspecto de espantapájaros. Kakashi-sama empezó con dulzura. Gui-sensei volverá, ¿verdad? Por supuesto que lo hará, replicó Kakashi, te miró con esa cara de tonto, te lo prometió. Gui siempre cumple sus promesas. Sí, pero, Lee se giró brevemente. La gente muere, incluso si prometieron algo, ¿verdad? Sabía lo suficiente sobre misiones como para saber que a veces los shinobi no regresaban. Bien. Tuve un papá una vez, dijo Lee. Y murió. Yo también. Las palabras salieron a borbotones de la boca de Kakashi antes de que pudiera contenerse. Maldito niño, haciéndole sentir cosas. Lo mataron, continuó Lee. Su voz no transmitía mucha emoción ante este hecho. Burusu murió siendo muy joven. El apego emocional de Lee a su padre biológico era tan frágil como el hielo que atravesó. Lo mataron y no quiero que hizo una pausa. Sus labios estaban tensos como si fuera a decir algo más, pero lo ignoró por completo. No quiero perder también a mi sensei. Kakashi estaba seguro de que Lee iba a mencionar a Gui como su papá. No entendía cómo Gui podía entrar en la vida de este niño y hacerle promesas. No solo al niño, sino también a su madre. Kakashi nunca había visto a Gui tan enamorado de su proyecto personal. Era, cuanto menos, preocupante. Pero Kakashi sabía una cosa. Todo lo que Gui hacía lo hacía con todo su corazón. ¿No has visto a Gui en acción? Kakashi negó con la cabeza. Él nunca morirá hasta que esté listo. Además, dijo, yo también estaré allí. No morirá bajo mi supervisión, no voy a perder a más gente. Kakashi-sama, repitió Lee. Su voz inocente hirió el corazón helado de Kakashi. He perdido a un ser querido, pero no está muerto. ¿Qué debo hacer? Estaba hablando de Neji. Si Neji-kun se parece en algo a mí, todo lo que tienes que hacer es molestarlo, bromeó Kakashi.
Le frunció el ceño pensativo. No me parece muy buena idea, Kakashi-sama. Sin ánimo de ofender. Kakashi se encogió de hombros con indiferencia. Ya cambiará de opinión, simplemente está perdido en el camino de la vida. Capítulo 24. Ángel de nieve. Con la partida de Gui, Lee estaba decidido a recuperar el control de su chakra antes de su regreso. Quería demostrarle a Gui que podía lograr algo por sí solo. Qué orgulloso estaría su sensei. Sí, Lee tenía que practicar todos los días. Eso era lo que Gui sensei querría. No volvió a verlo después de que Kakashi lo acompañara a casa. Tenían que irse cuanto antes. Negocios reales de Shinobi y todo eso. Cada día que Lee salía, siempre acababa empapado y helado. Sin embargo, eso no calmaba sus ganas de hacerlo bien. Después de todo, tenía el curry caliente de su mamá esperándolo en casa. Hacía que sus esfuerzos valieran la pena. Hoy lo haré, se anunció Lee una mañana mientras se dirigía al lago. Llevaba muchas capas para abrigarse con ese tiempo. Caminaré sobre el hielo y, si no puedo, haré 100 flexiones en la nieve. Se detuvo en seco. Había alguien más en el lago. Un ángel de pelo rosa. Sakura patinaba sobre el hielo sin ninguna cuchilla en sus pies, no, ella patinaba utilizando su chakra. Daba vueltas y vueltas, con el pelo ondeando tras ella. Ni siquiera había empezado en la academia y, sin embargo, su control del chakra era fenomenal. Lee estuvo a punto de acercarse y preguntarle cómo lo hacía, pero el miedo lo paralizó. Solo tenía 2 amigos con los que sabía hablar. Todos los demás lo despreciaban o les traían sin cuidado. ¿Qué pensaría Sakura de él? No lo sabría si no lo intentara, murmuró para sí. Lee se bajó la gorra, ocultándose sin querer las cejas y los ojos. Caminó hasta la orilla del lago helado y dio cuenta de su presencia. «Disculpe», gritó. «¿Puede enseñarme cómo se hace eso?» Sakura se giró para mirarlo. ¿Hacer qué? Usa tu chakra para patinar sobre el hielo, explicó Lee, señalando sus pies con una mano enguantada. Apenas puedo caminar sin romper el hielo, y mucho menos caminar sobre el agua. ¿Cuándo aprendiste a hacer eso? Sakura se encogió de hombros. Leo mucho. Debes ser de la academia, voy allí el año que viene. Pensé que sería mejor estar preparada. Todos esos chicos que ya van a practicar, no quiero quedarme atrás. Tienes razón en eso, pensó Lee, dirigiéndose a Neji. Era el único niño de la escuela que conocía personalmente y que provenía de un clan. Había otros que se distinguían por sus peculiaridades visuales, como rostros tatuados y cubiertas faciales. Otros no eran tan fáciles de distinguir. Los niños civiles lo tenían difícil. De nuevo, a todo el mundo le fue difícil de una forma u otra. Le encogió los hombros y levantó la barbilla. ¿Estarías dispuesta a enseñarme? Sé que soy mayor, pero seré una buena estudiante, lo prometo. Mi sensei se fue de misión y no volverá hasta la primavera, así que no puede enseñarme. Proyectó la voz más de lo necesario, lo que hizo que Sakura se estremeciera. Ella patinó más cerca de él y le ofreció la mano. ¡Claro! Solo concentra tu chakra en los pies. Ya lo he intentado, dijo Lee mientras le tomaba la mano. Llevaban guantes, pero sentía que Sakura le quitaba el calor. No sé qué hago mal. Veamos, Sakura lo guió mientras pisaba el hielo. Intenta bloquear tus otros sentidos. Solo piensa en tus pies. No pienses en el viento ni en tu mano tocando la mía. Solo en tus pies en el suelo. Repítete que es sólido, que no te vas a caer. Te ayudará a cerrar los ojos para empezar. Lee obedeció y cerró los ojos. El suelo es sólido. No me voy a caer. Solo estoy yo ahora. Empieza a caminar. Escuchar la voz de Sakura le recordó su presencia, lo que lo distrajo. El hielo se quebró bajo sus pies. Demasiado chakra. Advirtió Sakura. Retírate. Sintió que su mano se soltaba de la suya mientras intentaba reducir la cantidad de chakra que emitía. De acuerdo, dijo. Acércate a mi voz. Bueno, un paso delante del otro, debería ser fácil. Debería poder hacer esto, una de las pocas cosas para las que podría usar su chakra.
Si no pudiera, ser un ninja sería mucho más difícil de lo que ya era para él. Simplemente tenía que hacerlo bien. Si no, bueno, no sabía qué haría. Lo estás logrando. Oyó a Sakura rodeándolo, raspando el hielo. Abre los ojos. Los párpados de Lee se abrieron de golpe. Llegó hasta el centro del lago, donde el hielo era más delgado. Lo logré. Ahora, a ver si puedes patinar. Es la misma idea, pero te mueves más rápido. Una parte de él sabía que no estaba listo para eso, pero la otra no pudo resistirse a aceptar el desafío. Bien. Lee levantó el puño. Te atraparé, ya verás. Sakura ladeó la cabeza. ¿De verdad? Me gustaría verte intentarlo. Con un movimiento rápido, giró sobre sus talones y se alejó derrapando. Trozos de hielo saltaron de sus pies. No solo era hermosa, en la humilde opinión de Lee, también era elegante. Poco a poco, Lee empezó a ganar velocidad. Podía superar fácilmente a sus compañeros en terreno firme, pero esto era diferente. Tenía que concentrarse, controlar su chakra y correr rápido. Si se excedía y aplicaba demasiado chakra a sus pies, simplemente se caería de nuevo. Sakura lo provocó dando vueltas. Tenía un don para controlar el chakra, eso era evidente. Casi la envidiaba. ¿Otro rival, quizás? No, no es probable. Tal vez podrían apoyarse mutuamente, es decir, si su amistad fuera más allá de eso. Motivado, Lee comenzó a deslizarse sobre el hielo en su dirección, con los brazos extendidos para alcanzarla. Sus ojos verde azulados se abrieron de par en par. Ella zigzagueó, él hizo zaga. La presión y la velocidad combinadas de sus pies sobre el hielo lo hicieron crujir. Ya no era seguro mantenerse sobre él. Sakura-san, ten cuidado. Las horribles grietas se extendieron hacia Sakura, y Lee se abalanzó sobre ella. La velocidad del hielo se rompió aún más. Él terminó derribándola y ambos se deslizaron hasta la orilla, enterrados en la nieve. Tras ellos, la capa de hielo se rompió. Los dos se volcaron boca arriba, observando con horror cómo el lago parecía más un cristal roto que antes. Se miraron con los ojos muy abiertos antes de estallar en carcajadas. Bueno, fue divertido mientras duró, anunció Sakura, limpiándose la nieve de la cara. Aunque ella no podía verlo, Lee arqueó las cejas bajo el sombrero. ¿Quién dijo que tenía que terminar? Sus ojos brillaban con picardía. Durante el resto de la tarde, los dos jugaron en la nieve. Hicieron ángeles de nieve y construyeron shinobis de nieve para lanzarles bolas de nieve. Lee difícilmente se divertía tanto con alguien de su edad. Tenten siempre estaba trabajando y, por supuesto, a Neji nunca se le permitía entrar. El cielo era de un naranja pálido antes de que Lee se diera cuenta de que debería haberse ido a casa hacía rato. Su madre debía estar muy preocupada. Ambos descansaban, admirando el trabajo realizado, compartiendo un silencio reconfortante. Lee solía llenar el silencio con charlas cuando estaba en compañía, pero esto era igual de bueno. Su otro pasatiempo era simplemente observar. Sentándose y observando, uno tiende a notar las cosas. La quietud del invierno, cómo la luz del sol brillaba sobre lo que quedaba del hielo, cómo Sakura se metía el cabello detrás de la oreja. Fue realmente hermoso. Todo. Lee se levantó y estiró las extremidades. Tengo que irme, dijo rápidamente. Es noche de curry, como casi todas las noches, adiós, Sakura-san. Se despidió de ella con la mano y salió corriendo, con el aire frío azotándole la cara. Tenía la nariz y las mejillas sonrojadas. Oye, espera. Sakura se puso de pie de un salto. No sé tu nombre. Ella lo llamó, pero Lee estaba demasiado lejos para oírla. Quizás se volverían a encontrar. Capítulo 25. Te extraño. La misión de Guy era bastante simple en teoría. Acompañar a Kakashi y Anko Mitarashi, además de un médico estándar, para investigar las aldeas más pequeñas que se encontraban alrededor de Konoha en busca de ninjas desaparecidos. A simple vista, no se habrían necesitado 3 Jonin. Un shinobi de nivel Chunin habría podido con la tarea. Claro que, la última vez que desaparecieron varios ninjas, también empezaron a desaparecer civiles.
Hombres, mujeres, niños y ancianos. Quien los atrajo no discriminó. Ahí es donde entró Anko. Anko estudió directamente con Orochimaru, quien tomó a todas esas personas y las usó para sus horribles experimentos. La mayoría fueron sacrificadas para su eterna juventud, mientras que con otras se experimentó y se les otorgaron habilidades extrañas. El tercer Sannin no había sido visto en años. Si de alguna manera se podía rastrear a estas personas desaparecidas hasta él, podrían tener un caso serio en sus manos. Por lo tanto, 3 Jonin fueron enviados a investigar. Debían registrar las aldeas y los antiguos lugares de Orochimaru. La mayoría de la población creía que Orochimaru había muerto, felizmente inconsciente de sus crímenes. El tercer Hokage lo ocultó. No pudo matar a Orochimaru cuando llegara el momento y estaba demasiado avergonzado para admitirlo. Ojalá estos ninjas desaparecidos fueran solo eso y nada más, odiaba admitir Gumi. Desertar ninjas de sus aldeas era una práctica común. El secuestro también era, por desgracia, muy común. El trío llegó al primer pueblo pequeño en menos de un día. Cada uno tenía una lista de nombres y fotos. Gumi era bastante malo con las caras, así que estas serían muy útiles. De acuerdo, anunció Anko. Era la líder de facto del escuadrón. Nos separaremos y nos reuniremos en la entrada en cuanto se ponga el sol. Ataque, Gai, iré contigo, Mitarashi-san, si te parece bien. Gumi inclinó la cabeza. Tenía algo que preguntarle a Anko y necesitaba un momento a solas con ella. Sorprendida por su petición, Anko lo dejó pasar. Ella y Gai se separarían y Kakashi se quedaría con el ninja médico. Fueron a buscar ocupantes ilegales en edificios abandonados, buscando cualquier tipo de entradas secretas ocultas por sellos. Anko estaba frotando su mano contra la madera podrida del primer edificio que examinaron, una vieja granja que aún olía a ganado cuando Gumi se volvió hacia ella con una pregunta en sus ojos. Mitarashi-san, comenzó. Ella no giró la cabeza para mirarlo. Solo somos nosotros dos, no hace falta que seas tan formal, Gui. ¿Qué puedo hacer por ti? Bueno, ¿cómo lo digo? Gui juntó las manos brevemente, pensativo. Eres una mujer, una observación astuta, comentó Anko, sintiendo que esta pregunta no tenía nada que ver con la misión. ¿Tiene usted hijos propios? ¿Qué? Anko lo encaró, con la nariz arrugada, escrutándolo. ¿Cuándo tendré tiempo de tener hijos, Gumi? Fuimos a la academia al mismo tiempo, lo sabes. A menos que, Anko arqueó una ceja y dio un paso hacia él. Gumi, perro astuto, tienes un bebé. No. Gumi agitó las manos frenéticamente. Anko parpadeó y se puso las manos en las caderas. Así que sigues soltera. Sí. Hubo un silencio incómodo que pasó sobre ellos hasta que Anko finalmente preguntó de qué se trataba su pregunta. Verás, hay una chica en el pueblo, acabo de caerle bien. Va a ser una de mis alumnas y me gustaría hacerle un regalo. Pero no tengo ni idea de qué les gusta a las niñas, y como tú fuiste una, pensé que podrías ayudarme. Anko resopló. No puedo, no he tenido la mejor infancia. Aparte de eso, las kunoichi tienen que dejar de jugar con muñecas antes que las niñas civiles. Consíganle algo práctico. Gumi se rascó la cabeza. Bueno, no creo que haya jugado nunca con muñecas, ¿preferirías comprarle algo práctico que pueda usar o algo que probablemente se quede ahí, acumulando polvo? Replicó Anko. Tienes razón, probablemente debería comprarle un arma. Anko sonrió con dientes. Buena elección. Xle se había quedado en cama por un resfriado. Tanto entrenamiento y jugar en la nieve lo habían enfermado. No ayudaba que se hubiera caído varias veces en agua helada. Después de varias noches comiendo curry, Rizumu usó las sobras para hacer sopa, extendiendo el plato con agua. Se suponía que el vapor ayudaría a Lee a sentirse un poco más despejado. Sin embargo, no podía acercarse a él en absoluto. Si le provocaba un resfriado, habría sido fatal. Después de cenar, se retiró a su habitación a descansar y Lee tuvo que ir a servirse. Estaba bastante solo. Antes de que Lee enfermara, se encargaba de las tareas con las que Gumi solía ayudar. Ahora volvían a depender de Genin.
Todavía esperaban que les trajeran la compra, es decir, si alguien había aceptado la petición. Deseaba poder salir y hacerlo él mismo, pero el resfriado le estaba haciendo mella. Nunca se había enfermado tanto. Rizumu siempre decía que tenía un sistema inmunológico de acero, a diferencia de ella. Claro que antes de ir a la escuela, él solía estar encerrado en casa. En realidad, no había posibilidad de enfermarse. Había moho en el apartamento una vez, pero le era solo un bebé. Solo lo supo porque su madre se lo dijo. Le estaba sentado a la mesa de la cocina, comiendo su sopa, sollozando de vez en cuando. Llevaba su libro consigo. Kakashi lo había vuelto a consultar antes de irse. Estar enfermo era bastante aburrido. No podía hacer nada. Por un momento, se preguntó si así se sentía su madre todo el tiempo. Parecía que Rizumu solo podía hacer lo que quería en su cumpleaños. Solo quería pasar tiempo con él. Pero le iba a lugares que ella no podía seguir. Razón de más para ser lo suficientemente capaz de cuidarla. Ese era su sueño original. Ganar suficiente dinero con las misiones para vivir cómodamente. Lee se dio cuenta, sobresaltado, de que ese ya no era su objetivo. No, quería ser más que un genin. Quería ser un espléndido shinobi de pleno derecho como Gui. Gui era capaz de muchas cosas. Era fuerte y poderoso sin usar ninjutsu, además de ser capaz de cuidar de sus seres queridos. Sí, Lee quería ser como Gui algún día. Dios mío, cómo lo extrañaba. Desde que recibió el pergamino de Jiraiya, Tenten ha tenido poca suerte para descubrir cómo abrirlo. No quiso pedir ayuda, ya que le fue encomendado descubrirlo por sí sola. Jiraiya confiaba plenamente en ella. Si Jiraiya regresaba a Konoha, Tenten quería demostrarle cuánto había aprendido en su ausencia. Conociéndolo, podrían pasar algunos meses o incluso años más. Eso le daba tiempo de sobra. Pero Tenten era impaciente. Quería aprender ya. Después de trabajar para Madame Yamada, Tenten se retiraba al almacén a estudiar el pergamino. Tenía que compartir habitación con varias de las chicas que atendían los baños, lo que le daba privacidad. Una vez intentó estudiar allí a la luz de las velas y la regañaron. Las chicas tenían buenas intenciones, nunca trataron mal a Tenten. Eran más como hermanas para ella, en general. Sin embargo, Tenten comprendía que tener que ser excesivamente cortés con desconocidos durante horas podía ser irritante. Tenten preparó su vela y dejó su pergamino en el suelo. ¿Y ahora qué? Dijo Tenten en voz alta. Llevaba varios días sentada así, mirando esa tontería. No se abría como un pergamino normal, estaba sellado, Jiraiya se lo había dicho. Por lo que había aprendido en la escuela, había varias maneras de sellar algo. Tenten probó símbolos manuales, contraseñas, incluso se sentó sobre él como si fuera un huevo para ver si el calor lo hacía romper, pero fue en vano. De todas las cosas que Jiraiya quería enseñarle, le hirvió la sangre. Difícilmente podía decir que lo amaba, pero tampoco que lo odiaba con todo su corazón. Jiraiya le provocaba sentimientos complejos. Ojalá hubiera entrado en contacto con Lady Tsunade. Espera, Tenten había pasado por alto algo. Sangre. Necesito sangre. Se miró la mano. Nunca había tenido que infligirse dolor. Con toda su fascinación por las armas, jamás le había sacado sangre a nadie. Pero esta era su última opción. Tenten se llevó el pulgar a los dientes y lo mordió. Le picó y se le llenaron los ojos de lágrimas. Sintió el sabor metálico de su propia sangre en la lengua antes de frotar el dedo contra el pergamino. De inmediato, el pergamino se desplegó, revelando todos sus secretos. Todo lo que Tenten necesitaba saber sobre Fuinjutsu estaba escrito allí. Examinó el contenido mientras se chupaba el pulgar. Potencialmente, ella podría sellar cualquier cosa que quisiera en un pergamino, creando una dimensión de bolsillo hasta que fueran convocados nuevamente. Lo que yo quiera, murmuró Tenten, con la boca llena de pulgar. Se le ocurrió una idea perversa. Capítulo 26.
La muerte de la noche. La búsqueda del nin desaparecido de su aldea se estaba convirtiendo en una tarea más difícil de lo que inicialmente fue, lo cual, lamentablemente, era de esperar. Salieron con más preguntas que respuestas. Parecía como si estuvieran rescatando niños en plena noche. Tenían más preocupaciones que simplemente la desaparición del nin. Normalmente, en todas las demás aldeas que visitaron había uno o dos niños desaparecidos. El escuadrón Jonin tuvo que alejarse más de Konoha para ver dónde terminaba el rastro, para gran consternación de Gui. Partieron al amparo de la noche, con una media luna iluminando el camino. La nieve crujía bajo sus pies. Nunca voy a regresar a tiempo antes de que le empiece la escuela, se había quejado Gui por sexta, y séptima, y correcta, vez que tuvieron que abandonar un pueblo. Su lista se había multiplicado por 10. Va a crecer sin mí. Sollozó. Anko se cansó de sus quejas. Generalmente, no le molestaba la personalidad exuberante de Gui, pues ella misma tenía una. Pero con los dos juntos en el mismo escuadrón durante más de una semana, Anko comprendió lo irritante que podía ser. ¡Ay, deja de ser tan dramático!, espetó, girando el cuello para encarar a Gui. Iba delante, vigilando. ¿Quién es ese Lee del que hablas? El proyecto favorito de Gui, añadió Kakashi. Era más tolerante con Gui. Lee no es mi mascota ni mi proyecto. Gui se agarró el pecho. Es como un hijo para mí. Madre mía. Suspiró Anko. Primero me dices que tienes una niña y ahora, de repente, tienes un niño. Técnicamente, el niño llegó primero, intervino Kakashi sin ayudar. Debe ser agradable, comentó Anko. Los tomaré bajo mi protección, ¿cómo no te sentirías atraído por mi juventud? La próxima generación nos necesita. Gui estaba prácticamente emocionado ante la idea, entusiasmado por sus propias palabras. Los niños que nos necesitan ahora mismo, dijo Anko, están quién sabe dónde. Se reunieron con familiares y amigos de los niños para recopilar información. Casi ninguno de ellos mostró deseos de irse por voluntad propia. En algunos casos, fue bastante inusual. Muy pocos se marcharon por voluntad propia. Algunos incluso han informado haber escuchado música extraña la noche de las desapariciones. Eso era todo lo que tenían como punto de partida. No dónde encontrar a estos niños ni cómo evitar que desaparecieran. Era bastante alarmante. Las aldeas más pequeñas tenían muy poca protección. No podían contar con los ninjas. Las circunstancias eran desfavorables. Se levantó una suave brisa que hizo volar las telas sueltas de las capas y el cabello. Tienes razón, Anko. Aún así, Gui no podía evitar preocuparse por sus hijos en casa. Estarían bien, sin duda. Ningún niño de su pueblo había sido reportado como desaparecido. No le preocupaba en absoluto que se los llevaran. Quizás Gui se sentía un poco egoísta al permitirse reflexionar sobre cosas que le preocupaban. Se preguntó qué estaría haciéndole, si continuaba su entrenamiento, si su madre estaría bien. Detestaba tener que dejarlos cuando habían llegado a depender tanto de él. Gui ya había salido de misión antes, pero eran bastante rápidos. Acorralar un animal rabioso por aquí, ayudar en la reconstrucción por allá. Volvería antes de que terminara el día. Este sería el tiempo más largo que tendría que pasar lejos de ellos. Malhumorado, grosero y poco juvenil. Si seguía así, seguro que le saldrían arrugas en el ceño. Ya solo quedaba esperar el regreso en primavera. Estar postrado en cama durante días fue horrible. Debió de ser una de las 10 peores experiencias que le había vivido en sus años preadolescentes. Ni siquiera hacer las cosas que disfrutaba en casa le bastaba. Le dolía la cabeza y tenía la nariz tapada. Ni siquiera podía dormir. Las mantas retenían su calor, haciéndolo demasiado cálido, pero al quitárselas, se congelaba. Terminó durmiendo solo con su manta de bebé. Apenas le cubría todo el cuerpo, pero era una mejor compensación que estar completamente descubierto. Se revolvía y el dolor de cabeza le hacía ver estrellas. Se daba la vuelta y una fosa nasal se liberaba por un instante hasta que se volvía a obstruir, obligándolo a respirar por la boca.
Si Lee iba a volver a estar postrado en cama, nunca sería por estar enfermo. Él mismo lo dijo. No volvería a suceder. Lee lo iba a manifestar. Mientras se repetía este hecho a sí mismo, Lee oyó un golpe en su ventana. Debe ser un pájaro. Toca, 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 toca. Aunque claro, los pájaros no estarían tan activos en invierno. Lee pensó que sería mejor ir a comprobarlo. Pasó las piernas por encima de la cama y se acercó a la ventana. Se limpió la condensación con la manga y miró por el cristal. Por un instante, no vio nada. Nada más que el desolado cielo nocturno y la calle bajo él. Sin previo aviso, un rostro apareció y lo miró. Le saltó hacia atrás en estado de shock. Tenten. La morena le hizo señas frenéticas para que abriera la ventana y la dejara entrar. En cuanto lo hizo, Tenten entró como una exhalación en su habitación y se cayó de cabeza. Llevaba una mochila colgada del hombro. Enseguida, se levantó y se sacudió el polvo. Tenten, comenzó Lee, ¿por qué no usaste la puerta principal? Tenten se encogió de hombros. Pensé que a tu mamá no le gustaría que apareciera en medio de la noche, así que decidí subir. ¿Cómo hiciste? Ella lo agarró por los hombros. Tengo algo que mostrarte en lo que he estado trabajando. Hizo una pausa y arqueó una ceja. Era como si acabara de procesar sus palabras. Suenas diferente de lo habitual. Siempre ceseabas. Bueno, sí, pero estoy enfermo, la observó mientras se apartaba y empezaba a rebuscar en su bolso. Sacó 3 pergaminos y los dejó en el suelo. Tenten no le prestaba atención, así que lo ignoró para complacerla. ¿Qué quieres enseñarme? Preguntó Lee. ¿Recuerdas el pergamino que me dio Jiraiya-sama? Tenten levantó uno de sus 3 pergaminos y lo desplegó entre sus manos. Este es. Luego lo cerró. ¿Lo has descubierto? Tenten asintió con entusiasmo, con los labios entreabiertos en una sonrisa dolorosamente amplia. Mira esto. Tomó el segundo pergamino y lo desplegó también. Tenten se llevó el pulgar a la boca, cortándose la carne con los dientes antes de limpiarse la sangre contra el papel. Entonces ocurrió algo asombroso. El pergamino arrojó varias cosas, llenando la habitación de Lee con los peluches de Tenten. Osos, conejos y gatos, estaban por todas partes. Lee solo podía suponer que los había comprado con su propio dinero, como solía presumir. ¡Guau! Lee parpadeó. Tenten rodó sobre las puntas de sus pies. ¿Sí? ¿Cuándo conseguiste tantos juguetes? Ella se desanimó. No me vas a preguntar cómo lo hice. Ah, eso también. Reacciona a mi sangre, explicó Tenten. Blandió su pulgar herido, mostrándoselo a Lee. Solo tengo que escribirlo en el pergamino y encantarlo. Chilló para sí misma y caminó de puntillas en círculo. ¿No es genial? Sí, eso suena maravilloso. Ah, Lee intentó mostrarse tan entusiasmado como ella, sintiendo que su alegría lo encendía, solo para arrepentirse. Su cabeza le recordó que no debía moverse tan rápido. Se llevó las manos a las sienes, masajeándolas. Tenten dejó de ser una fanática y frunció el ceño al verla. ¿Estás bien? Sintió. Solo estoy un poco enfermo. Vamos a llevarte de nuevo a la cama. Tenten lo guió hasta su cama, animándolo a acostarse. Quédate aquí, te traeré un vaso de agua. Recuerdo dónde están las tazas. Gracias, Tenten. Desapareció por un momento, dejando a Lee sumido en sus pensamientos. Le conmovió que Tenten compartiera su descubrimiento con él. Verla tan feliz por haber logrado algo que era capaz de hacer. Me sentí bien. Puede que Neji se le haya escapado de las manos, pero tenía un verdadero amigo en Tenten. Ella regresó pronto con un vaso de agua, como le había prometido, y lo colocó en su mesita de noche. ¿Cómo te enfermaste? Preguntó con dulzura. Me caí en agua congelada. Muchísimo. Tenten frunció el ceño con preocupación. Preocupada por su bienestar y por cómo había acabado en semejante situación. ¿Eres tonto o algo así? Quizás, admitió Lee. Quizás mucho. Suspirando, Tenten negó con la cabeza. No importa.
No te preocupes por el desastre, lo limpiaré y me iré de aquí. Se movió para recoger sus peluches del suelo y volver a guardarlos en el pergamino. En realidad, Lee la observó un momento, girando la cabeza hacia la almohada. ¿Te quedarías a pasar la noche? No quiero sentirme solo. Ella reflexionó por un momento. Puedes irte por la mañana. Ah, vale. Tenten empezó a apilar sus peluches para que se tumbara. ¿Por qué no? No tenía padres esperándola en casa. Tenten era libre de hacer lo que quisiera. Diablos. Incluso Gui no tendría ningún reparo en que ella se quedara a dormir en casa de Lee. Se estiró y se acurrucó en su pila con un bostezo. Hola Tenten, gritó Lee en voz baja. Sí, Lee. ¿Qué había en el tercer rollo? Kunai, dijo, hay muchos. Oh. Lee estaba apenas un poco perturbado, pero parecía típico de Tenten hacer algo así. Buenas noches, Lee. Buenas noches, Tenten. Capítulo 27. Ojo a ojo. A diferencia de la mayoría de las mañanas, donde Lee se levantaba muy temprano al amanecer, estaba tendido como si lo hubieran atrapado en una línea de tiza de la policía. Las extremidades se movían de un lado a otro y la cabeza se inclinaba de una forma imposible. Normalmente, dormía bastante quieto, ya sea boca arriba o boca abajo, con los brazos bajo la barbilla. Anoche, simplemente se puso en posición y esperó lo mejor, porque este resfriado estaba alterando su rutina. Esta fue la visión que recibió Tenten cuando se despertó. Dormir como lo hacía sobre una pila de peluches no le hacía bien a la columna, pero sin duda le pareció una buena idea cuando se acomodó para pasar la noche. Ahora lo estaba sintiendo. Tenten se estiró y crujió la espalda antes de ponerse de pie. Se acercó y puso la mano sobre la frente de Lee. No sentía calor, así que no tenía fiebre. Luego le tocó las sienes con un dedo. No sentía palpitaciones, así que no tenía dolor de cabeza. Ella suspiró aliviada. Decidió limpiar e irse mientras él descansaba. No tenía sentido despertarlo. Era mejor que durmiera. No eres estúpido, murmuró en voz alta, pero debes dejar de hacer cosas estúpidas. Tenía la sensación de que Gui lo había incitado a hacer alguna tontería. ¿Por qué, si no, Lee estaría cerca del agua helada en pleno invierno? Siempre lo estaba incitando a hacer tonterías. Ella nunca lo entendería. No pude o no quise. Maito Migdguigai era un gusto adquirido. Uno al que a Tenten le costó acostumbrarse. Sin embargo, le gustaba de todos modos. De alguna manera, logró que Jiraiya volviera con ella. Gui se preocupaba por ella y lo demostró. Incluso después de que ella lo rechazara. Tenten creía que no necesitaba que la salvaran. Una pequeña voz en su interior le decía lo contrario. Salió por la ventana y descendió por la pared por donde había venido. Varios ladrillos sobresalían, lo que le permitía hacer palanca. Todo el edificio era de construcción barata, improvisada a toda prisa para alojar a familias civiles empobrecidas. Una vez que estuvo a una pequeña distancia del suelo, Tenten se dejó caer. Podría perfectamente volver al Barrio Rojo a buscar trabajo, pero en esa época del año la mayoría de los clientes se marchaban a las aguas termales. Por eso, Madame Yamada odiaba el invierno. Las chicas de los baños tuvieron que aceptar otros trabajos, entre ellos Tenten. Este año, sin embargo, Tenten no tenía de qué preocuparse en absoluto. Madame Yamada y Momo prácticamente le habían exprimido el dinero a Gui. Aunque solo con la condición de que la mayor parte fuera para Tenten. Esto dejó a Tenten con mucho dinero para gastar. Al principio, gastó dinero en varios objetos que no necesitaba, desde kunais de distintas marcas y modelos hasta peluches. Le gustaba coleccionar cosas. Son las pequeñas alegrías. Así que no malgastaba dinero si de verdad lo quería, ¿verdad? Además, Tenten sabía cómo encontrar buenas ofertas. Tenten pensó que debería usar parte de ese dinero para comprar cosas que realmente necesitaba, como champú y acondicionador. Y quizás unas gomas elásticas nuevas para sujetarle el pelo porque se le rompen constantemente. Se negaba rotundamente a llevar el pelo suelto. Se dirigió al mercado, con la cabeza gacha para no dejarse tentar por otras ofertas.
Al hacerlo, Tenten no prestaba atención a dónde iba. Se concentraba tanto en sus pies, confiando en su memoria muscular para llegar a donde necesitaba ir, que no se dio cuenta de que estaba a punto de chocar con su compañera de clase. Fíjate por dónde vas, Bunead, la regañó Neji, extendiendo la mano para agarrar a Tenten del abrigo. Se había hecho a un lado para evitar que lo golpeara. Tenten se tambaleó hacia adelante, sintiendo el tirón en su abrigo. Neji. Estiró el cuello. ¿De verdad eres tú, Neji? Estaba con una mujer a la que no reconocía. Sorprendido de verme, Tenten dudó en responder. Nunca estás fuera. Neji bajó un poco la cabeza. Tú tampoco. A diferencia de Lee, Neji no estaba al tanto de lo que sucedía en su vida. No sabía nada de ella, salvo sus intereses. Tenten tragó saliva y miró a la mujer que lo acompañaba. Sabía que todos los miembros del clan Yug estaban emparentados de una forma u otra, así que era lógico suponer que sí. ¿Es tu mamá? Neji frunció el ceño. No, dijo con frialdad, solo es una sirvienta. La mujer no dijo nada. Tenía la misma marca en la frente que Neji. Tenten recordó haberla visto después de que Lee se arrancara la diadema. Oh, lo siento. Tenten pensó en retroceder, pero Neji aún la tenía sujeta. Retiró la mano tímidamente. No te preocupes. Nos vemos entonces, ¿no? Por alguna razón, a Tenten le costaba articular palabra. Era extraño ver a Neji fuera de la academia. Parecía más triste de lo habitual, y eso era decir algo. Neji era uno de esos chicos que siempre parecían enfadados por algo, con el ceño ligeramente fruncido y los párpados caídos. Pero hoy era diferente. Sus ojos color lavanda estaban vidriosos. Le dirigió una de esas miradas que le indicaban que quería decir algo aunque sabía que no lo haría. Nunca lo haría. En realidad dijo Tenten, frotándose la nuca. Necesito que me prestes a Neji un segundo. Necesito una segunda opinión sobre algo. Lo siento, señorita. Se apresuró a agarrar la mano de Neji y tiró de él mientras corría hacia la tienda. Neji podría haberse escapado de su agarre si hubiera querido, pero no lo hizo. No quería que ella lo soltara. Ella lo condujo a la sección de cuidado del cabello, recuperando el aliento. Sus ojos recorrieron las distintas botellas. Por un momento no intercambiaron palabras hasta que Tenten agarró dos botellas aparentemente al azar. ¿Coco o vainilla? Preguntó. No me habrás traído hasta aquí para decirte qué aroma debería tener tu cabello, ¿verdad? Comentó Neji con cierta conmoción. Presentía lo que se avecinaba. Tenten dejó las botellas. No, la verdad es que no. Se miraron fijamente por un instante, ambos queriendo saber más del otro. Un año entero en la misma clase, compartiendo el almuerzo casi a diario. ¿Podrían decir que eran realmente amigos? Puede que parecieran cercanos, pero era Lee quien realmente los mantenía unidos. Hablaban, pero siempre era sobre la escuela. Lee lo hizo fácil. Él era su pegamento y ellos eran solo dos palitos de helado. Neji 10 se sonrojaron y Neji renunció a su derecho a hablar a favor de dejar que Tenten fuera primero. ¿Estás bien? Tenten frunció el ceño. ¿Por qué empezaste a ser mala con Lee otra vez? ¿Qué pasó? O sea, sé que ahora están bien, ¿verdad? Es solo que, no tiene sentido. No me gusta que me separen entre amigos. No me importa si sigues siendo amigo suyo, dijo Neji. Eso no tiene nada que ver conmigo. No tengo nada en contra de Lee-kun personalmente. Tenten arrugó la nariz y entrecerró los ojos. Sigues diciendo eso, pero no tiene sentido. Parece que sí. Tampoco respondiste a mi pregunta. Se acercó, intimidante, pero no ayudó que fuera más baja que él. Neji tuvo que sujetarle la barbilla para mantener el contacto visual. ¿Estás bien? Repitió Tenten. No, dijo Neji. No sabía por qué le había dicho la verdad. No era que no pudiera confiarle eso a Tenten. A su corta edad, había decidido llevarse sus sentimientos a la tumba. ¿Por qué importaba que Neji Yuga no estuviera bien? No importaba, porque ella no valía nada. Lee-kun me hace sentir mal conmigo mismo.
No es que lo haga a propósito. Sabe dónde pertenece, pero no se queda ahí y lo odio. Odio que pueda ser mejor que yo en ese sentido. Mucha gente lo odia sin razón, pero mucha gente lo quiere igual. Soy un genio, pero nadie me quiere, Tenten-chan. Sí. Sus ojos se suavizan. Te amo, Neji, reiteró Tenten. Sonrió con dulzura. Estoy segura de que mucha gente te ama, quizás si no los rechazaras. Tienes unos ojos maravillosos. Solo hay que mirarlos y verlos. Mira y verás. ¿Quién aquí ama a Neji Hyuga? No debería impedirte hacer lo que fuera que estabas haciendo, dijo Tenten hacia atrás. Conectado a tierra. Neji se veía obligado a realizar tareas como los demás miembros de la rama. Puede que él también lo fuera, pero tenía un rango superior y además era un niño, así que normalmente no tenía que hacerlo. Al terminar, se iba a pasar tiempo con su querida madre. Claro, dijo Tenten con una carcajada. Parece divertidísimo. Nos vemos luego, dijo Neji, repitiendo lo que Tenten le había dicho antes. Se giró para irse, no sin antes mirar por encima del hombro. Ah, y Tenten-chan. Ve con lo básico. Capítulo 28. Sirena 2, 1, ninguno, 2, 1, ninguno. Ese era el patrón de desaparición de niños en las aldeas circundantes. El escuadrón Jonin había llegado a 2 aldeas diferentes donde no se reportaba la desaparición de ningún niño. En esta segunda aldea, sospechaban que su agresor iba a atacar. Para no despertar sospechas en la aldea, los 4 habían cambiado su apariencia con simples jutsus de transformación. Al menos eso era lo que deberían haber hecho. Anko, Kakashi y su ninja médico lo habían hecho sin problema. Gui optó por la vía tradicional, no porque no pudiera usar un jutsu de transformación, sino porque se negaba a hacerlo. Cualquier cosa que no fuera taijutsu, a menos que fuera absolutamente necesario, Gui no usaría en honor a su padre y ahora a Lee. No podían usar nada más, así que ¿por qué él sí? Esto es ridículo, está bromeando, ¿verdad? Anko miró a Kakashi, quien ahora estaba disfrazado con cabello castaño y marcas faciales. Solo lo reconoció porque se habían transformado juntos. Gui se había ido a algún lado y había regresado. ¿Un bigote falso, en serio? Al menos estoy siendo creativo, Anko, replicó Gui con cierta pasividad. ¿Te pareces a Kurenai-san? Anko se había afinado los rasgos y se había pintado los labios de rojo, dejando que la transformación le soltara el pelo de su coleta. No era una recreación exacta de Kurenai, sino más bien como si Anko intentara ser su doble. Mientras tanto, Gui parecía un vagabundo. Iba a mentir, tenía rasgos marcados que eran difíciles de ocultar con disfraces sencillos. Aún se parecía mucho a sí mismo, pero esperaba que despeinarse y ensuciarse la cara lo solucionara. Habían estado visitando aldeas como un reloj, y su reputación sin duda los seguiría. Si el perpetrador estaba cerca, tal vez no atacarían si supieran que los Jonin los estaban siguiendo. Hasta el anochecer, Anko les encargó que reunieran información para descubrir qué niños tenían más probabilidades de ser el objetivo. Niños con problemas o niños que podrían tener una pensión natural para los jutsus. Sería difícil discernirlo en un solo día, pero tenían que intentarlo. Los 4 se dividen individualmente para cubrir más terreno y se reúnen nuevamente en la entrada del pueblo. Este tipo de misiones no se adaptaban bien a las capacidades de Gui. Era difícil actuar con sutileza y ser alguien más que él mismo, y su personalidad desalentaba a mucha gente. La mayoría no querría hablar con él después de ver su actitud imponente. Tenía suficiente autoconciencia para saberlo. A veces, esa conciencia solo aparecía en retrospectiva. Lo que sí sabía hacer era observar sin falta. Gui tenía un don para notar las cosas, ya fuera buscando comida o observando a la gente. Debía ser bueno leyendo a la gente si tenía un amigo como Kakashi y antiguos compañeros como Genma y Ebisu. A diferencia de ellos 3, Gui era muy sincero y a veces deseaba que más gente fuera igual. Gui se dirigió a su rincón del pueblo y observó una pareja riendo y compartiendo historias mientras dicen bajo el toldo de una casa cercana. Una anciana alimentando gatos callejeros.
3, 4, 5 y 3 más. Los gatos iban y venían. 2 niños jugando con una pelota, un hermano y una hermana. Se parecían mucho. Una mujer joven, andrajosa y con el cabello alborotado. A pesar de ello, su rostro estaba impecable, sin suciedad ni imperfecciones. Era extraño, pero hasta ahora nada estaba fuera de lugar. Guy aguzó el oído para escuchar a los niños hablar, entreteniéndose uniéndose a la anciana con los gatos para que sobresalieran. Extendió la mano distraídamente para acariciar la cabeza de uno de ellos. La charla de los niños no era nada fuera de lo común. Se llamaban entre sí para ir al baile, riendo y chillando. Debían de ser más jóvenes que Lee y Tenten, como lo indicaba su estatura más baja y rechoncha. La juventud, de verdad, empezó aquí. No era solo la edad, era una mentalidad. Un entusiasmo infantil por la vida inigualable, eso era la juventud. Fue tan simple como 2 niños riendo y jugando a la pelota juntos. Su risa se interrumpió cuando el hermano lanzó la pelota demasiado lejos para que su hermana la atrapara. La pelota rodó hacia los pies de la mujer harapienta y guardaron silencio, quizás por miedo a la desconocida. Sin embargo, ella les ofreció una sonrisa amable mientras recogía la pelota del suelo. Al sacar las manos de las mangas, Guy vio que tenía las uñas anormalmente largas. No estaba muy seguro de que estos niños fueran las posibles víctimas, pero sus sospechas sobre esta mujer crecían. Era diferente, no pertenecía. En un pueblo pequeño como este, todos debían conocerse, y los niños no la miraban con desdén. Guy sabía que no pertenecía allí, los demás aldeanos sabían que no pertenecía. Aparte de él y el escuadrón, esta mujer era una forastera. En lugar de sacar conclusiones precipitadas, Guy optó por seguir a esta mujer a donde quiera que fuera. Todas sus interacciones en la aldea eran iguales, siempre con niños. Estaba observando a su presa. Ni una sola vez se detuvo a hablar con un adulto. Era desconcertante. Al salir de su sección, Guy decidió ir a contarles a sus compañeros de equipo sus hallazgos. Había encontrado a Kakashi charlando con algunos residentes. Kakashi era mejor en misiones de reconocimiento, recogiendo información hablando, y todo eso. Tenía un carisma que atraía a la gente, pero era algo practicado. Kakashi detestaba tener que hacer esto, pero era bueno fingiendo que no lo hacían desagradable. Al ver a Guy, Kakashi se disculpó y se dirigió hacia él. Esa mujer, dijo Guy en voz baja, señalando con la mirada. Algo no anda bien con ella. Creo que es ella la que se lleva a los niños. Kakashi arqueó las cejas. ¿Estás seguro? El chico bajó la cabeza. Después de eso, Kakashi no necesitó mucha persuasión. Confiaba en las palabras de Guy. Solo quedaba encontrar a Anko y a su médico y atrapar a la mujer en el acto. X noche. La mujer se situó a las afueras de la aldea. El escuadrón Jonin estaba encaramado en lo alto de una casa cercana, observando y esperando su siguiente movimiento. Tras enterarse de los hallazgos de Guy, Anko estaba segura de que tenían al culpable. La mujer desencajó la mandíbula y una melodía brotó de su garganta. Era antinatural. Su voz se asemejaba más a la de un instrumento como una flauta. La melodía era dulce y seductora, pero no afectaba al Jonin. Sin duda, estaba destinada a vivir en niños. Así que es una sirena, concluyó Anko. Kakashi arqueó una ceja. ¿Una especie de mujer pájaro? ¿Qué? Guy miró a Kakashi, ladeando la cabeza con aire interrogativo. ¿Te refieres a una especie de mujer pez, como una sirena? Las sirenas son mujeres pájaro, Guy corrigió Kakashi. Mira las garras. Olvídense, resopló Anko. Voy a entrar. Anko, espera, advirtió Kakashi. No sabemos de qué más es capaz. Sus palabras cayeron en oídos sordos, pues Anko ya se deslizaba por las tejas del techo para confrontar a la mujer. Oye, tú. Gritó Anko. ¿Trabajas para Orochimaru? La mujer cerró sus fauces abiertas y se giró hacia Anko, estudiándola por un momento. Más te vale empezar a hablar o me voy a enfadar mucho. Anko extendió el brazo, convirtiéndolo en un revoltijo de serpientes. No nació con esta habilidad, pues fue Orochimaru quien se la dio.
Para Anko, esta misión estaba llena de emoción. Aunque conocía a Orochimaru mejor que nadie, aún sentía los efectos de lo que le había hecho como genin. Las serpientes de Anko mordieron a la mujer, sujetándola. A pesar del dolor que le causaban las mordeduras, los labios de la sirena se curvaron en una sonrisa. Mala elección de palabras. De nuevo, desencajó la mandíbula y, en lugar de una melodía apacible, un chillido penetrante brotó de su interior. Anko se quejó ante el terrible sonido y aflojó su agarre. La mujer sirena dejó de chillar mientras Anko se quedaba atónita. Sus cabellos negros se alargaron cabello prensil con el grosor de una cuerda y se extendieron hacia Anko en un intento de constreñirla. Kakashi y Gui ya no pudieron aguantar más. Anko se había precipitado y ahora era su turno. Deslizándose por el lateral del tejado, Kakashi rápidamente activó una señal de fuego, lanzando una bola de fuego al cabello de la sirena. Ella chilló de nuevo cuando sus zarcillos se quemaron, liberando a Anko. Sin embargo, no importaba. Cada sonido que emitía esta mujer era ensordecedor. Si seguía gritando así, jamás podrían asestar un ataque. Se verían ralentizados. Ella era menos una sirena y más una Banshee. Una cosa era segura, el resto de su cabello tenía que desaparecer. Kakashi podía encargarse de ello siempre y cuando tuviera a otros que lo ayudaran a distraerla. Intentó llamar a Gui y Anko, pero su voz quedó ahogada. Gui tenía sus propios pensamientos. Mientras pudiera oír al Banshee, no podría actuar. Así que la solución era simple. Tenía que eliminar su capacidad auditiva. Primera puerta, puerta de apertura. Para eliminar sus inhibiciones porque lo que estaba a punto de hacer le iba a doler mucho. Segunda puerta, la puerta de la sanación. La justa para darle el impulso que necesitaba. Gui no necesitaría mucha fuerza para dañar a la mujer, solo para dañarse a sí mismo. La puerta de la sanación le permitiría superar el dolor. Gui se tapó los oídos con las manos, reventándole los tímpanos. La sangre le corría por los lados de la cabeza. Lo único que oía era un zumbido. Perfecto. Lo único que quedaba era aliviar a sus amigos de esa horrible voz. Gui se lanzó hacia la mujer, distrayéndola, lo que Kakashi necesitaba para quemarle el pelo mientras ella se concentraba en Gui. Su cabello se partió en varias direcciones, algunos se quemaron y desprendían un olor horrible. Anko se reincorporó a la lucha, y aunque estaba más lenta, rechazó algunos zarcillos con sus brazos de serpiente. Gui ahora tenía la oportunidad perfecta. Extendió la mano, apuntando a su garganta. Sus dedos la atravesaron con facilidad, chocando con algo duro y metálico. La fuente de su poder era antinatural. Tal vez la habían usado para experimentos. Era probable que trabajara para Orochimaru. Gui rodeó con los dedos el objeto metálico, aplastándolo como una lata y arrancándoselo de la garganta. Aunque ya no podía oírla, sus gritos habían cesado. Que le arrancaran la garganta le haría eso a cualquiera. La mujer se desplomó. Su cabello prensil se quedó lacio. Ella estaba muerta. Gui arrojó el objeto metálico a un lado y se arrodilló. Lo hizo, no se llevarían a más niños. Estaban a salvo por ahora. Volvió a la normalidad y el dolor en sus oídos era inmenso. Tal vez tomó la decisión equivocada, tal vez había otra manera que no sacrificara su audición. Sintió a Kakashi y Anko a sus costados. Anko movía la boca, pero no podía oír lo que decía. Supuso que Kakashi también debía estar hablando por su mirada. Pero nada de eso importaba realmente. Los ojos de Gui se cerraron y rápidamente se desmayó. Capítulo 29. La primavera ha llegado, un cristal de ventana que filtra la luz del sol. Espectros de polvo flotando por ahí. Calor. Pájaros piando afuera, revoloteando de árbol en árbol. Esperar. Gui se incorporó en su cama de hospital. Podía oír a esos pájaros de afuera, podía oírlos. Gui estaba seguro de que nunca volvería a oír. Sintió otra presencia en la habitación y se giró. Era Anko. Estaba sentada en la silla de visitas, saboreando un dango. ¿Quieres uno?, preguntó con la boca llena de la dulce sustancia. No como muchos dulces, hurra. Toma uno.
Anko prácticamente le metió el palo en la boca, sin dejarle otra opción a Gui. Seguro que te preguntas qué pasó después de que te desmayaras. Tuviste suerte de que Godai-san estuviera allí para empezar a curarte de inmediato. De no ser por él, probablemente habrías perdido la audición para siempre. Una vez que te trajimos de vuelta a Konoha, había un equipo completo de ninjas médicos trabajando en ti las 24 horas. ¿Quién es, Godai-san? Gui frunció el ceño, pensativo. La cara de Anko se ensombreció. ¿En serio? El ninja médico con el que llevamos semanas viajando es Godai. ¿Cómo es que no lo recuerdas? Gui frunció el ceño. No se me da muy bien recordar a la gente, admitió. Ella se burló. Sí, en serio. Seguro que también perdiste algunas neuronas cuando te destapaste los oídos. ¿En qué estabas pensando? Idiota. Anko le dio una palmada en el brazo. Me mataste del susto, las mujeres golpean duro, se dio cuenta Gui. Solo abrió 2 puertas, pero aún le dolía al hacerlo. Podrías haberte quedado sordo, Gui. Estando yo a mi cargo. ¿Sabes lo grave que es eso? Si sigues hablándome así, seguro que me voy a quedar sordo. Todavía oigo un pequeño zumbido, se movió la gasa de la cabeza y se metió el dedo meñique en la oreja como si pudiera despejarla. Ella le dio un golpe en la mano. No toques eso. Vas a tener pitidos por un tiempo, probablemente el resto de tu vida. Pero por lo que dijo el médico, tu audición debería estar como nueva. Fue un proceso muy experimental restaurar tus tímpanos. Yo, en tu lugar, tendría cuidado. Un pequeño timbre de vez en cuando no sonaba tan mal considerando todas las circunstancias. ¿Y la misión? Preguntó Gui. Un fracaso, añadió Anko. Pero detuvimos a esa mujer, así que lo considero una pequeña victoria. Los funerarios están analizando su cadáver ahora mismo. ¿Alguna otra pregunta? ¿Cómo es que estás aquí, Anko? Esperaba a Kakashi en su lugar, se rascó la cabeza. No es que, me queje. Solo estoy sorprendido, eso es todo. Anko se encogió de hombros levemente. Kakashi estuvo aquí todos los días. Oí que podrías despertar hoy, así que quería estar aquí para informarte como líder de ese escuadrón. Podría haberlo hecho mejor. Suspiró. No estoy hecha para liderar como creía, al menos ahora que él está involucrado. Me pareció que hiciste un trabajo excelente. Le dio un entusiasta pulgar hacia arriba. No seas tan dura contigo misma, Anko, aún estamos en la flor de la vida. Cometeremos muchos errores. Por lo que podía recordar, debido a que él y Anko no eran tan cercanos, ella era un año más joven que él, habiéndose graduado de la academia 3 años después que él. Tenía más experiencia y más errores en su haber, ya que se graduó muy joven. Solo tenía 7 años. Kakashi tenía 5. Lee tenía 6 años. Si Gumi lo hubiera deseado, Lee podría graduarse en un año. Los niños de la aldea que querían ser ninjas tenían que crecer rápido. Al mismo tiempo, Gui quería que Lee experimentara una infancia que él no pudo. A Gui le gustaba pensar que había salido adelante y que era un miembro integrado de la comunidad, pero no todos pasan por lo que él pasó y salen adelante. Anko, empezó Gui mientras bajaba el pulgar. ¿Cuánto tiempo llevo en el hospital? Unas 3 semanas, ¿por qué? El chico salió corriendo de la cama frenéticamente. Oye, espera. ¿Qué haces? El médico aún no te ha dado el alta. Tengo que ir a comprar una bicicleta. ¿Qué? Ya era primavera y Lee estaba cada vez más preocupado porque Gui no volvía a casa. Iba a empezar la escuela en una semana. Al menos quería que Gui volviera a tiempo para despedirlo. A pesar de todas sus preocupaciones, Lee estaba seguro de que Gui volvería. Se lo prometió. Hizo la pose de buen tipo y todo. Era legalmente vinculante, o algo así. Lee no estaba seguro de qué significaba ese término, pero sonaba acertado en ese momento. Recorrió su apartamento de un lado a otro, desde la sala hasta la cocina y viceversa. Ya se había recuperado del resfriado y había reanudado su entrenamiento. Quería contárselo todo a Gui.
Rokutan, con tanto pasear no va a conseguir que se corra más rápido, advirtió Rizumu con dulzura. Como Lee había mejorado, podían volver a estar cerca. Ella lo observaba desde el sofá, cada vez más ansiosa por tanto pasear. ¿Por qué no sales y liberas toda esa energía? Está bien, mamá, Lee se dirigió a la puerta y la abrió. Sin embargo, al otro lado del umbral estaba Midgui. Lee cerró la puerta y se dio la vuelta, con una expresión impasible. Mamá, creo que estoy viendo cosas porque lo acabo de ver en la puerta. Cariño, creo que realmente estaba parado en la puerta. Confirmado que no se había engañado, Lee abrió la puerta de golpe. Gui-sensei. Has vuelto. Saltó a sus brazos, prácticamente estrangulándolo. Nunca dudé que lo harías. No pensé que lo harías, oír eso te hace pensar que sí. Gui separó los bracitos de Lee de su cuello y los apartó. Tengo una sorpresa para ti. ¿Qué pasa, sensei? Gui se giró para que Lee pudiera ver qué había detrás. La bicicleta que le había prometido antes de irse. Era apropiada para su tamaño, con las ruedas de entrenamiento intactas. El color, pues tenía que ser verde. Los ojos de Lee se iluminaron al verlo. ¿De verdad vas a enseñarme? Empezó a patalear con entusiasmo. Gui sonrió con suficiencia. Dije que sí, ¿verdad? Bajó a Lee porque ahora le estaban dando una patada en el estómago y empezaba a dolerle. Estar cerca de Lee le recordaba lo doloroso que podía ser el afecto físico. Por fin estaba probando su propia medicina. Mientras Lee hablaba maravillas de la moto, Gui entró. Rin-san. La saludó. Él también la extrañaba mucho. Rizumu se puso de pie, con las manos juntas sobre el pecho. Me alegra verte, Gui-san. Su primer instinto fue correr hacia ella y abrazarla, pero tuvo que recordarse que era frágil. Además, nunca la había abrazado y pensó que no le sentaría bien. Podría transmitir un mensaje equivocado. Pero Gui tenía muchas ganas de triunfar. Era muy susceptible y así demostraba su cariño. Y se preocupaba mucho por Rizumu. Rin-san, ¿puedo abrazarte? Preguntó Gui de repente. Rizumu parpadeó, desconcertada. Pues sí, no sé por qué no puedes. Era una petición extraña. No recordaba ninguna ocasión en la que alguien le hubiera pedido que la abrazara. Extendió los dedos y los brazos, invitando al abrazo. Gui la levantó con alegría en brazos, procurando no apretar demasiado. Todavía estaba muy delgada y, si Gui podía evitarlo, no lo estaría por mucho tiempo ahora que había regresado. Su tacto era suave y olía a verduras recién picadas. Mamá, mira mi bicicleta. Mira, mamá, no estás mirando. Lee se deslizó entre sus piernas, tirando del vestido de su madre. Mamá, luego los miró a ambos. Sensei. Lo ignoraban. Sin saber si era a propósito o no, Lee decidió que simplemente se uniría a ellos en lugar de luchar contra ello. Los abrazó por las piernas a su madre de un lado y a Gui del otro y los apretó. Capítulo 30. De regreso a la escuela Lee esperaba que este año escolar fuera mucho mejor que el anterior. Le preocupaban menos los acosadores y más su vacilante amistad con Neji. Claro, a los demás estudiantes seguía sin gustarle, pero ¿qué importaba si parecía que a Neji no le gustaba? Estaba decidido a recuperar a su amigo, maldita sea. Por supuesto, él nunca usaría esa palabra, incluso si escuchara a Gui-sensei usarla varias veces. Además, Lee tenía otras cosas en mente, como cierta sirena y ángel de nieve que empezarían en la academia este año. Deseaba con todas sus fuerzas ser amigo de Sakura. Ya lo había ayudado 2 veces. Lee quería saldar su deuda. Aún no sabía cómo, pero estaba seguro de que se le ocurriría algo con el tiempo. Sin embargo, no habría tal recompensa, pues en cuanto entró al edificio, su antiguo maestro le informó que debía subir de inmediato. Que precisamente Lokage quería verlo. Señor tercero. Él. Mientras subía las escaleras, Lee solo podía pensar en todo lo que había hecho mal desde que nació, desde pelearse con Neji hasta tirar sus boletas de calificaciones. Todo era cosa del pasado, o al menos así debería ser, no habría motivo para volver a meterse en problemas.
De todas formas, eso no impidió que Lee sudara de los nervios. No cualquiera podía ver al Hokage. Era solo Rogue Lee, un niño civil que solo podía usar taijutsu con su madre enferma y con quien vivía en un pequeño apartamento. Nadie especial. Soltó un suspiro ansioso al girar la perilla. Dentro, estaba sentado el Hokage en un escritorio con un hombre con gafas de sol que Lee no reconoció, su sensei, Tenten y Neji, todos de pie al otro lado. Y pensar que llegó muy temprano. Su mirada recorrió a cada persona. Mientras Tenten y Neji compartían la aprensión de Lee por la situación, Gui parecía tranquilo. Si su sensei estaba tranquilo, no debía haber nada de qué preocuparse. Su mirada serena tranquilizó a Lee. Seguro que se preguntan por qué los han reunido aquí, comenzó Lord Tyrd. No los haré esperar. Por ahora, los tres serán dados de baja de la escuela. Lee sintió que se le encogía el corazón. A su lado, Tenten jadeó. La mirada de Neji se endureció. En cambio, estudiarán en el extranjero con Maito Gai, a quien seguro ya conocen. El señor tercero tenía un aire de desconcierto en la voz. Me pidió si podía sacarlos de la escuela para que se encargaran de ustedes personalmente. Es ciertamente, poco convencional. Sin embargo, de entre los estudiantes del año pasado, ustedes demuestran ser muy prometedores. Especialmente tú, Neji Hyuga. La mirada del anciano se posó en el chico Hyuga. A partir de ese momento Neji se puso un poco más erguido. Lee miró a Gui, quien no pudo evitar sonreír. Sensei, le frunció el ceño. ¿Planeaste hacer esto desde el principio? ¿Y mi madre? No puede estar sola. Me necesita. Quién sabe cuánto tiempo Gui había estado guardando esta información, incluso dejó que le viniera a la escuela pensando que este sería un año escolar normal. Esa es la cuestión, dijo Gui, limpiándose la nariz. Tu madre también viene. ¿Dónde vamos? Podemos buscar remedios y ella tendrá acceso a las aguas termales para limpiar sus pulmones. Claro que tendremos que tener mucho cuidado al viajar, pero... Lee se desplomó de tanta emoción que se desmayó. Se desplomó en el suelo con una sonrisa en el rostro. Pasando por alto esto, Neji decidió hablar, pues tenía un asunto urgente en la mente. Supongo que has hablado con mi tío. El señor tercero asintió lentamente. Ten por seguro que Yashi-san aceptó. Me costó mucho convencerlo. No lo decepciones. Neji inclinó la cabeza. En cuanto a ti, Tenten-chan, la miró el Hokage. Se ha notificado a Madame Yamada. Si Jiraiya regresa, él también lo hará. Tenten se puso rígida. Tras aclarar la semántica, Lord Tyrd se inclinó ligeramente sobre la mesa y miró a Lee. ¿Estará bien el extraño? Preguntó. Lee se levantó de golpe del suelo. Espera. Pero Sakura-chan empieza la escuela hoy. Nunca podré verla. ¿Quién es Sakura? Preguntó Gui. Aunque ya la había visto antes, podía evocar su rostro. Lee se agarró el pecho con nostalgia y suspiró. Solo la chica más hermosa de todo el pueblo, ay. Tenten le había dado un golpe en la cabeza. ¿Y qué soy yo? ¿Acaso no soy la más guapa? Espetó. Díselo, Neji. No voy a dignificar eso con una respuesta, dijo Neji con expresión seria, evitando deliberadamente mirarla a ella o a Lee. Deja de usar palabras grandilocuentes para evitarlo. Creo que esta reunión ha terminado. El Hokage inclinó la cabeza. Ebisu. El hombre de las gafas de sol comenzó a escoltar al Hokage fuera del aula vacía. Ebisu-sama, repitió Lee, lo que hizo que el hombre se diera la vuelta. El antiguo compañero de Sensei. ¿Te acuerdas de eso? Gui ni siquiera recordaba cuando le contó a Lee sobre su antiguo equipo. Lee se acercó de un salto a Ebisu. ¿Cómo era Gui Sensei de joven? Preguntó, pestañeando con inocencia. ¡Qué fastidio!, dijo Ebisu secamente. Ahora, si me disculpan, se marchó rápidamente con el Hokage. Lee encogió los hombros. ¿Molesto? Le costaba asimilarlo. Seguramente su sensei nunca podría ser percibido como molesto, ni siquiera de niño. De hecho, Lee y Gui se parecían en muchos aspectos. ¿Acaso él también molestaba a sus amigos?
Antes de que Lee pudiera preguntarles, Gui los acompañaba a la salida. Tenemos mucho que preparar. Vuelvan a casa y empiecen a empacar. ¿No podías habérnoslo dicho antes?, preguntó Neji. ¡Qué pérdida de tiempo! Ahora tenemos que caminar todo el camino de regreso, se quejó Tenten. Gui les dio una palmada en los hombros. Forja el carácter. Anda, tenía que sorprenderte. Neji puso los ojos en blanco. Odio las sorpresas. No se preocupe, sensei, dijo Lee sonriendo. Me encantan las sorpresas y me encanta caminar. Gui le revolvió el pelo a su pequeño discípulo. Al menos alguien me entiende. Con el tiempo, los otros dos también lo harían. Antes de que Neji regresara a casa, decidió visitar a Hinata en su clase. Después de todo, no la vería por un tiempo. Pensó que sería lo apropiado despedirse de ella como era debido. Aún tenía una responsabilidad con ella. Si Neji quería fortalecerse y perfeccionar sus habilidades, sería por el bien de Hinata. No es suyo. Neji nunca pudo hacer nada por sí mismo. Se quedó en la puerta y echó un vistazo por la ventanilla. Vio a Hinata enseguida. Tenía una forma de parecer más pequeña sin siquiera intentarlo. Hombros caídos, barbilla hundida. Por alguna razón, eso le molestó a Neji. Alguien de su posición social no debería estar de pie, ni sentado, si vamos al caso, con tanta vergüenza. Quien debería avergonzarse es él. Iruka-sensei se fijó en Neji, que estaba en la puerta, y comprendió sin palabras el propósito de su visita. Excusó a Hinata de la clase y le permitió salir un momento. Neji dio un paso atrás cuando Hinata salió del aula y cerró suavemente la puerta detrás de ella. Hermano mayor. Ella lo miró inquisitivamente. Me voy, Hinata-hime, respondió con franqueza. Intentó sonar lo más amable posible. Ya no vengo a la escuela. Arrugó la frente. ¿Qué?, preguntó. ¿Por qué? No puedes dejarme sola, tonterías, eres una chica guapa y simpática, Hinata-hime. Harás amigos en la escuela. Además Neji apretó los labios. En casa tienes a Nabi-chan y a tu padre. No estarás sola. Todos te quieren, Hinata-hime. Deja de llamarme Hime, no soy una princesa, protestó Hinata. Oh, pero tú sí lo eres, Hinata-hime. Más que cualquier otro heredero de los otros clanes, como esa Yamanaka Ino. Eres especial, Hinata. Neji-san, se le llenaron los ojos de lágrimas. No me dejes. Tengo que hacerlo, dijo Neji. Extendió la mano con cautela y la colocó sobre su cabeza. Era lo mejor que podía hacer para tranquilizarla. No llores. Sabes que odio cuando lloras. Hinata resopló, indiferente a sus intentos de consolarla. Hermano mayor, el tío ya dio el visto bueno. Me voy a aprender cosas que no puedo en la escuela. Hinata lo interrumpió abrazándolo. Llévame contigo. No seas tonta, la reprendió. Voy a donde mi tío me necesita. Ahora mismo, te quiere aquí. Ya te he hecho perder bastante tiempo, vuelve a clase. No. Hinata alzó la vista para mirar a Neji con desafío, apoyando la barbilla en su pecho. No me iré hasta que me des un abrazo. Es una orden. La mejilla de Neji se contrajo con indignación. No puedes usar tu poder sobre mí para exigir un abrazo. Puedo y lo haré. Hinata lo apretó más fuerte. Si no, te seguiré a casa y le diré a papá que me hiciste llorar otra vez. Bien, Neji le devolvió el abrazo. Listo, contenta. Casi. Hinata se puso de puntillas y besó a Neji en la mejilla. Listo. Adiós, hermano mayor, te extrañaré. Vuelve pronto. Adiós Hinata-hime.